presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva, por supuesto a nuestro conferenciante de hoy, a Luis Reyes Blanch, y a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos a la ya 22ª de las conferencias organizadas por Aluex dentro de su ciclo de conferencias Atrévete a sentir. Hoy despedimos el mes de abril, pero inauguramos el tercer y último de los grandes bloques en los que se ha dividido este ciclo de conferencias. La pasada semana, con el doctor en filosofía Graciano Armero, cerrábamos el bloque que se había denominado, un gran bloque que se había denominado Ciencia y Tecnología. Y hoy comenzamos con el que se ha denominado Albacetenses en la diáspora. Y lo haremos, como hemos dicho, con Luis Reyes Blanch y con una de las conferencias más esperadas, Luis, de este ciclo, lo tenemos que decir así, que lleva por título Historias del África Perdida. Quizá este título haya hecho que sea interesante, pero sobre todo lo que más lo ha logrado es el propio conferenciante, el periodista y escritor Luis Reyes Blanch. Les voy a presentar ya a nuestro conferenciante. Es licenciado en Derecho, ha sido durante 13 años, hasta su cierre en enero de 2018, responsable de la sección de Historia en la revista Tiempo de Madrid, donde anteriormente fue redactor jefe de Internacional. Es colaborador habitual de La Aventura de la Historia y de Descubrir el Arte. Ha trabajado en los diarios El País, Informaciones y Madrid como corresponsal de guerra y como enviado especial. Ha cubierto varios de los conflictos, algunos más mediáticos que otros, pero por ejemplo, conflicto árabe-israelí, guerra civil de Líbano, conflicto de Irlanda del Norte, guerras de independencia de Angola, de Mozambique y de Eritrea, también la invasión marroquí del Sáhara, la primera guerra del Golfo o el golpe de Estado de la URSS de 1995. Ha viajado mucho, y en esto, Luis, también somos muchos los que le tenemos envidia, una envidia sana, pero ha pasado por prácticamente todos los países de Oriente Medio y de Europa, por gran parte de los de África, por todos los de América del Norte, algunos de América Central y del Sur, más de 50 países. Ha sido observador de la ONU en el proceso de pacificación de El Salvador en 1994, oficial de la Unión Europea para la organización y celebración de las primeras elecciones en Palestina, observador de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea en el proceso de paz de Bosnia y Herzegovina. Y en cuanto a sus publicaciones, también las hay muchas, pero vamos a quedarnos solo con algunas porque si no sería muy larga esta presentación. Retrato de familia, una novela de provincias, que creo que está en imprenta todavía. El cardenal Infante, biografía en 7 retratos. El camino español, cartas de Orán. Historia del África perdida, viaje a Palestina. Españoles en la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Carlos III o movimientos de liberación de África con María Luisa Sánchez. Bien, estos son solo algunos, como digo, y tan solo me queda formularles a ustedes una pregunta, y es si están preparados para viajar hasta África. Yo creo que sí. Cuando quiera, Luis, puede llevarnos. Pues muchas gracias, María José, por tu amable presentación. Cuando yo recibí el folleto de las actividades que han realizado ustedes, veo albacetenses en la diáspora, Luis Reyes Blanch, digo, pero si yo no voy a hablar de los albacetenses en la diáspora, yo voy a hablar de África. Hasta que me di cuenta que es que era yo el albacetense en la diáspora. Supongo que ese es el criterio. Pero en fin, de todas maneras, a lo mejor surge algún albaceteño por ahí. En los años 60 y 70, que es de lo que yo voy a hablar, yo he sido periodista durante muchos años, pero últimamente a lo que me dedico es a la historia. Y de lo que voy a hablar ahora es de historia reciente, pero historia, al fin y al cabo. Voy a hablar de un mundo pasado que es interesante conocer, porque cuando no se conoce el pasado, está uno destinado a cometer las mayores tonterías. Bueno, no quiero seguir por ahí.
En los años 60 y 70 África era el continente del futuro. Había terminado o estaba terminando la era colonial de dominación europea, surgían nuevas naciones. En algunas partes todavía se estaba luchando por la independencia, por la liberación de aquellos países de la dominación colonial. Y era un panorama fascinante el que presentaba. Yo voy a hablar de esa África que era hermosa y esperanzada, ¿no? Pletórica de vida, llena de tragedia, ¿no? Pero aún más de fe en el porvenir, ¿no? Y además, donde, aunque hubiese guerras de liberación, no habían aparecido ni los genocidios tribales, ni el SIDA, que son los dos grandes flagelos de África, ni el turismo, que obviamente no se puede comparar con los dos anteriores, pero es también muy molesto. Entonces, yo voy a hablar, ya digo, de un continente que no existe, pero me parece que es interesante que sepan ustedes que existió ese África que yo llamo perdida. Siempre digo que en realidad yo soy un historiador con minúscula. No, académicamente no soy historiador, no he estudiado historia, estudié Derecho, que era lo que se estudiaba en mi tiempo. Yo no soy un historiador, soy un contador de historias. Que eso en el África Occidental a eso se le llama un griot, que son los que conservan la memoria de las cosas que han sucedido en su tribu, ¿no? Y son los archivos, o eran los archivos vivientes. Había un autor francés que decía: cada vez que muere un griot es como si se quemase una biblioteca. Entonces, pues como griot voy a contarle una historia de unas historias de África. Y voy a empezar por el principio, por mi primer contacto con África. En el año 70 yo no era un joven periodista, era un joven que quería ser periodista, que es distinto, ¿no? Y entonces pues se me ocurrió irme a África. Hay que decir que en 1970 en España no viajaba casi nadie. No viajaban ni los periodistas, ¿no? Había pocos periódicos que mandasen enviados especiales a los conflictos y cuando los mandaban eran a los sitios importantes, a las cosas gordas, ¿no? Y entonces yo me abrí camino yéndome a sitios donde no mandaban los periódicos periodistas. Yo me iba por mi cuenta y luego le vendía el resultado de mis viajes a los periódicos. Entonces, en definitiva, en el 70, después de haber hecho mis pinitos en Oriente Medio, yéndome durante un verano a Israel, a un kibutz, a trabajar en una comuna, pues dije, África es el sitio. Salí de Albacete, ya no me acuerdo si salí con 2.000 o 3.000 pesetas, pero en fin, en todo caso con muy poco dinero. En Almería cogí un ferry, que era inevitable, el pagar un billete porque yo viajaba en autostop, era enviado especial en autostop. Porque en los periódicos aparecía Luis Reyes, enviado especial, y decía, sí, me hay unas narices. Bueno, me gasté la mitad del dinero en el barco, navegó durante toda la noche, desembarqué en Melilla muy temprano, pues a las 7 o las 8 de la mañana, me fui andando hasta la frontera, crucé a pie la frontera con Marruecos, me puse a hacer autostop, se me dio bastante bien, atravesé Marruecos en autostop, llegué a la frontera de Marruecos con Argelia, todo eso en el mismo día.
atravesé la frontera a pie otra vez, volví a hacer autostop, ya se me dio peor, pero finalmente conseguí llegar esa noche a Orán, que es la segunda ciudad de Argelia. Era ya de noche, estaba todo aquello oscuro, el que me llevó me dejó allí en una calle, no sabía en dónde, y la primera persona que pasó le pregunté, por favor, ¿puede usted decirme dónde hay un hotel barato? En aquella época, el mundo árabe, el mundo islámico era una maravilla. Era una maravilla. Era de una hospitalidad y de una apertura hacia los extranjeros que cuando tú ves actualmente cómo están las cosas, ¿no? con esto del yihadismo y de... dices, pero bueno, ¿cómo se ha podido llegar a esto? Pero en aquella época yo he de decir que siempre en el mundo árabe me han tratado bien todo el mundo. No he encontrado a nadie malo. Bueno, pues el primero que le pregunté, ¿me puede usted decir un hotel barato? Dijo, sí, y me acompañó, como solían hacer, te acompañaban a los sitios. Dijo, un hotel barato. Entonces descubrí el concepto de hotel barato del mundo árabe, que quiere decir que las sábanas se cambian una vez al mes. Si te pilla con las sábanas recién cambiadas, pues vale. Si te pillan cuando llevan 15 o 20 días, ya, y a final de mes, aquello es terrible. Pero yo llevaba mi saco de dormir, me puse el saco de dormir encima de la cama y dormí tan ricamente. Y a partir de ese momento yo viajaba por el mundo árabe con un juego de sábanas en el equipaje. No es exageración, es real, era lo que había que hacer. Bueno, el caso es que acampo allí encima de la cama y a la mañana siguiente, bueno, es decir que mi primer día en África yo lo único que había visto era carretera, porque había estado todo el día haciendo autostop. Entonces, bueno, ya voy a ver África, que salgo yo del hotel con unas ganas de impregnarme de África y lo primero que veo es una plaza de toros. Vamos, una cosa que parecía una plaza de toros. Y al primero que pasa digo, perdone, señor, ¿eso qué es? Y dice, pues la plaza de toros, ¿qué va a ser? Digo, era una plaza de toros. Y es que resulta que Orán al final terminaría escribiendo un libro sobre eso, Cartas de Orán. Orán es una ciudad, la segunda ciudad de Argelia, que la mayor parte de su historia ha sido española. Fue conquistada por el cardenal Cisneros en persona en 1504 o una cosa así, y fue española hasta 1800 y pico. Ya con la Guerra de Independencia se abandonó porque aquí había un vacío de poder y se olvidaron de que tenían una posesión en Orán, pero vamos, era como lo que soy Ceuta y Melilla, eso era Orán, una ciudad española. Pero es que luego vino la colonización francesa inmediatamente en 1830 y entonces se produjo aún más emigración de españoles a Orán hasta la independencia. Un filólogo argelino, que era de Orán, me dijo una vez, mire usted, en el habla oranesa, que tenemos un habla peculiar en Orán, utilizamos 300 palabras españolas, que es mucho, un léxico de 300 palabras es mucho. En definitiva, ¿por qué les he contado esta anécdota? Porque, bueno, he de decir que yo estaba un poco decepcionado. Digo, pero bueno, con el esfuerzo que he hecho yo de venir a África, iba a ser igual que España. Y claro, efectivamente, el África del Norte es muy parecida a España. Es que hay dos Áfricas. Es el África del Norte, el África árabe, musulmana,
obviamente las diferencias culturales entre el mundo musulmán y el mundo europeo son las que ustedes conocen, ¿no? Pero en cuanto a clima, en cuanto a comida, en cuanto a paisaje, en cuanto a muchos hábitos, incluso, ya digo, del lenguaje, porque si los oraneses tenían 300 palabras españolas en su habla peculiar, fíjense ustedes cuántas palabras árabes tiene el español. Es una lengua híbrida prácticamente, ¿no? Entonces, es una África cercana. Pero luego había otra que estaba separada por el desierto del Sáhara. El desierto del Sáhara es como un océano, ¿no? Entonces, la diferencia que hay entre África del Norte y África Negra, lo que se ha llamado siempre África Negra, ahora parece que está feo de decir África Negra, pero se ha dicho siempre así y es normal. Eh, la diferencia que hay entre esas dos Áfricas pues podría ser la misma que si tuvieran en medio el océano Atlántico como lo tienen Europa y América. El desierto, el Sahara, funciona en ese sentido. Por supuesto se puede atravesar y se ha atravesado durante toda la historia, pero también hemos atravesado el Atlántico, ¿no? Total, que yo tenía, aunque me gustaba mucho el mundo árabe, yo a donde quería ir era a la otra África, a la África de verdad, a la África negra. Y en eso tardé todavía un año. En esa primera intentona me quedé en el norte. Volví al año siguiente a Argelia para, a partir de allí, en Argelia Argelia era un país revolucionario que había librado una guerra muy dura contra Francia para la independencia y que apoyaba todos los movimientos de liberación. Todos los movimientos de liberación que seguían luchando fundamentalmente en las colonias portuguesas, tenían sus representantes. Yo ya había hecho amigos en mi primera visita y toda mi obsesión era irme a las guerrillas, porque yo era un joven muy rojo, ¿no? Y lo de irme de guerrillero pues era lo que más me apetecía del mundo. Entonces, bueno, pues hablé con unos de la Guinea Portuguesa, que era la guerrilla que estaba más cerca, y dije, bueno, yo quiero ir con vosotros. Bueno, igual, vamos a tramitarlo. Tramitar las cosas en África, échale tiempo. Y dije, bueno, pues yo voy a esperar cerca de Guinea Portuguesa. Todo esto yo no tenía dinero, ¿eh? Yo viajaba con lo mínimo. Pero donde no hay dinero hay amigos. Tenía un amigo que estaba trabajando, que era agrónomo, perito agrónomo, y estaba trabajando en un país que se llamaba Alto Volta y ahora se llama Burkina Faso. Pero en fin, un país de África Occidental cercano a la Guinea Portuguesa. Dije, pues yo espero vuestra llamada aquí para estar más cerca. Muy bien. Entonces, pues me emprendí mi viaje hacia la casa de mi amigo. Había un vuelo, el más barato que había para atravesar el Sáhara, la forma más barata era un vuelo que iba de Argel a Bamako, la capital de Malí. El avión salía de madrugada. Yo pasé la noche en el aeropuerto, dormido en mi saco de dormir, y antes de que saliese el sol, nos llamaron, avisaron allí que iba a salir el vuelo de Bamako-Brazzaville, hasta el antiguo Congo francés. Entonces, pues salí en aquellos tiempos en los aeropuertos pequeños, ibas andando a los aviones en medio de la noche sin ver nada, unas cuantas sombras. Salimos allí, muy pocas, ¿no? 8 o 10 personas, ¿no?
nos subimos en el avión. Era un avión pequeñito, era un avión de las líneas aéreas de Alemania Oriental, es decir, de la Alemania comunista, y era un avión de hélice bimotor Tupolev, que eran unos aviones rusos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nos metimos allí en el avión y entonces de pronto miro al asiento de detrás de mí y me encuentro con Eldridge Cleaver, que estaba allí sentado. Dirán ustedes, ¿quién es Eldridge Cleaver? Eldridge Cleaver era un jefe de los Panteras Negras, que era una organización revolucionaria de los negros americanos. Desde el punto de vista del gobierno norteamericano era un terrorista. Él había pasado ya 14 años en la cárcel por diversas cosas. Desde el punto de vista de la progresía era un héroe de la lucha y de la revolución. Yo lo había conocido ya en Argelia porque estaba exilado, había pedido asilo político en Argelia. Y era uno de los 10 hombres más buscados por el FBI. Yo cuando estuve en Estados Unidos vi en todas las oficinas de correos había unos cartelitos que ponía el FBI con los 10 hombres más buscados. Y entre los 10 hombres más buscados por el FBI estaba Eldridge Cleaver. ¿Dónde vas? No, yo voy a Brazzaville, yo voy a Bamako. Bueno, pues nada. El avión emprende su vuelo y cuando llega un rato, pues me levanto para ir al baño y entonces me doy cuenta que el avión solamente tenía asientos en la mitad delantera y que toda la mitad trasera del avión, en realidad lo que había estaba llena de bidones de agua anclados con correas allí y con redes, una gran cantidad de agua. Y le dije a la azafata, ¿y usted? ¿Y por qué llevamos tanta agua? Y me dijo, por si tenemos que hacer un aterrizaje forzoso en el desierto hasta que nos rescaten. Bueno, entonces, la verdad es que yo ya con eso, yo empecé a darle a la imaginación. Yo me sentí Antoine de Saint-Exupéry, el famoso escritor francés, autor del Principito, que en realidad era aviador de profesión. Y él volaba en una compañía que se llamaba la Aeropostal, que llevaba desde Francia a las colonias africanas de África Occidental y de África Ecuatorial, llevaba el correo. Y entonces él atravesaba regularmente el desierto del Sáhara con un avioncito que iba él solo y el correo. Y en una de esas tuvo un aterrizaje forzoso y estuvo a punto de morir primero en el aterrizaje, pero sobre todo el mayor peligro, estuvo a punto de morir de sed. Y de ahí, de esa experiencia de Antoine de Saint-Exupéry, salió El Principito. Ahí fue donde concibió el cuento que lo ha hecho mundialmente famoso. Y entonces yo decía, mira que sí, tenemos un aterrizaje forzoso. Y aquí, yo con uno de los 10 hombres más buscados por el FBI. Y aquí tengo aquí un relato que me va a hacer famoso, ¿no? Yo deseandito que que separasen los dos motores aquellos que tenían una posibilidad estadística alta de pararse, ¿no? Esperando a ver qué pasaba. Y la verdad es que lo de viajar, antes de que estuviéramos obsesionados por la seguridad, era divertido y era muy agradable. Ahora lo odio. Ahora viajar... tengo que decir que yo he dejado en gran parte de viajar por no coger aviones.
no por no coger aviones, sino por no pasar por los aeropuertos y las humillaciones que recibes cuando vas a un aeropuerto y te hacen que te descalces, que te quites los tirantes, que se te caigan los pantalones, que te pongas así en un escáner. Pero bueno, hay que pasar por todo esto, masas allí, colas y todo eso, con lo bonito que era aquello. Bueno, el caso es que después de esa estupenda prolegómeno, viendo una belleza de paisaje, o sea, el Sáhara, de horas y horas viendo el Sáhara, había parte de dunas, ¿no? Como cascos de naranja, formaban las dunas. Luego había la parte de la Hamada, que es la mayor parte del Sáhara, que es un pedregal terrible, ¿no? Y que es mucho peor que las dunas, pero todo aquello de una belleza éblouissante, que dicen los franceses. Perdonen ustedes la presunción de soltar una palabra en francés, pero es que lo pedía el escenario. Bueno, total, aterrizamos en Bamako ya a mediodía, ¿no? Bamako era la capital de la República del Mali, que era uno de los países que habían surgido de la colonización francesa, que era un país muy pobre y muy atrasado y muy dejado de la mano de Dios, ¿no? Llego, me desembarco, voy a la policía, pasaporte español, bueno, y dicen, oiga, ¿no tiene usted visado de entrada en Mali? Digo, pero ¿cómo voy a tener visado de entrada en Mali si no tienen ustedes embajadas en ninguna parte donde pedir un visado? Entonces, no hay embajada en España, no hay embajada en Argelia. ¿Cómo voy a tener visado? Entonces, bueno, pues nos quedamos con el pasaporte y cuando se vaya usted se lo devolvemos. Digo, bueno, pero es que yo no me voy a salir en avión, me voy a ir por tierra. Entonces, bueno, pues no se preocupe, se lo mandamos a la policía, a la comisaría de policía a Bamako, ya le mandamos allí el pasaporte y lo recoge usted cuando se vaya a ir. Y digo, bueno, pues nada, ahí se queda mi pasaporte. Entonces entro en aquel país alegre y confiado, no llevaba nada de dinero del país, de la moneda local, porque no había ningún sitio en el mundo donde pudieras conseguirlo. Y muy poco de dinero francés o español o el que tuviera, ¿no? Muy poco del otro. No tenía pasaporte. No tenía, ahora mismo nadie creo que viaje sin una guía de viajes, tal cual, no existía ninguna guía del Mali, por supuesto, no conocía a nadie, ¿no? Conocía a una persona, pero estaba como a unos 1000 kilómetros, que era mi amigo en Alto Volta, y aquello no importaba, no importaba nada, había una sensación, yo era alegre y confiado, ¿no? Y la verdad es que me funcionó muy bien lo de ser confiado. Encontré siempre en África, la gente respondía a esa inocencia con la que yo llegaba, respondía de la misma manera. O sea, yo he entrado sin visado de entrada en países muy duros, en el Sudán, que era un estado policial, y fui sin visado. Pues, he entrado sin visado en el reino de Suazilandia, que es, yo qué sé, que en el pasaporte me pusieron con bolígrafo. La próxima vez que venga usted a Suazilandia tiene que traer un visado. Me puso la policía allí, me lo escribió en el pasaporte y luego yo viajé con todo el mundo con me lo pusieron en inglés, claro, y era la risa de todas las policías del mundo cuando se cogían y de verdad se echaban a reír. Bueno, pues así entré, salí del aeropuerto y no voy a decir que cogí un taxi, sino que un taxi me cogió a mí, un taxista, me cogió la mochila, ¡prum!, la metió en
en un 4L, un Renault 4L allí, que ni ponía tal, y le da, y me dijo tal, y echó por la carretera hacia la ciudad. Dije, bueno, usted sabrá dónde vamos, porque yo no lo sé. Lléveme a un hotel barato. Y me llevó a un hotel barato. Bueno, hacía un calor. Era una cosa, el calor que hacía. La ciudad estaba absolutamente muerta de calor, ¿no? O sea, ni un alma por la calle, solamente una manta de calor que caía allí a mediodía. Entonces me metí en un hotel, comí un poco y me eché la siesta. Claro, yo no había dormido la noche anterior. Me eché una buena siesta y cuando me desperté ya era por la tarde, ya había pasado la hora del calor, salgo a la calle y esa ciudad que encontré absolutamente muerta era un volcán en erupción. Era una cosa, era un gentío, un movimiento, una sinfonía de colores. La gente iba vestida con una cosa que se llama bubú, que es una especie de camisa muy larga y suelta, pero siempre de colores estampados y eso. No había coches, no había tráfico de coches, había mobiletes, esas motos pequeñitas que no son motos, que están entre la bicicleta y la moto. Había mobiletes. Y veías hasta 2 y 3 personas subidas en una mobilete con los bobús aquellos al viento, tal. Y las señoras llevaban los hombres llevaban un gorrito blanco, pero las señoras llevaban unos turbantes inmensos también, multicolores, y todo así. Bueno, yo estaba fascinado por aquel espectáculo. Me fui a intentar recuperar mi pasaporte. Bueno, eso no puedo seguir porque ya son las 7. Se me ha ido media hora. Pero, en fin, recuperé el pasaporte. Finalmente, después de mucho... Pero aquello me fue, digamos que, emborrachando. La palabra... yo creo que sería eso, era una borrachera de sensaciones lo que yo sentí. O sea, y lo que pasa cuando bebes, pues ahí llega un momento en que de pronto te encuentras que te mareas, que te vas. De pronto hubo un momento en que yo encontré que cierta desazón, o sea, cierta inquietud, ¿no? Esto, de pronto constaté que yo era el único blanco entre 1 millón de personas que había en la calle. Entonces hay según la cosmogonía de los Dogon, que es uno de los pueblos de Mali que es muy imaginativo, los negros los hizo Dios a partir de la luz del sol, y por eso le salieron tostados. Los blancos, en cambio, los hizo con la luz de la luna, y por eso somos descoloridos y así blancuzcos y fríos, ¿no? Entonces, eso dicen ellos. Yo era el único hijo de la luna metido en aquel sol. Y de pronto, en ese abigarramiento, en ese caos tan maravilloso, encontré un atisbo de orden. El atisbo de orden fue que vi a unos niños y a unas niñas que venían con uniformes de colegio, con unos babis y con unos cuellos blancos y unos lazos, y que venían... Y cuando vi a esos niños dije, estos vienen de la misión. Por aquí hay una misión, seguro, que aportan esta gota de organización en este pandemonium tan fascinante.
Entonces yo empecé a andar en el sentido contrario de los niños. Dije, si yo llego a la misión. Y efectivamente llegué a una misión. Entonces la primera persona que encontré fue un misionero blanco, un francés, que salía. Le dije, buenos días. Me saludó, pero salió corriendo. Digo, hombre, se podía haber parado. Tenía yo ganas de palique con un hijo de la luna, ¿no? Pero entonces, baja por las escaleras una monja. Digo, bueno, a ver si esta me hace caso. Y yo, bonsoir, ma mère. Y me mira y dice, ¿usted es español? Digo, sí, hombre, usted también. ¿De dónde es? Y me dice la misionera de Albacete. O sea que sí es verdad lo de albacetenses en la diáspora. Al final he hablado de albacetenses en la diáspora. Por aquella época conocí a otra chica que también estaba en una misión en África Occidental, pero he de decir que la conocí aquí en Albacete. Y solamente la vi una vez. No me acuerdo cómo, sé que no fue casual. Yo me enteré que había aquí una chica que estaba en África Occidental y me las arreglé, la busqué y la verdad es que no me acuerdo de su nombre. Solamente la vi un día, una tarde, nos encontramos. Esta no era misionera, no era monja, era ATS, pero se había ido de voluntaria a una misión. Hay que decir que en aquella época no existían las ONGs. Entonces, pero sí, lo que sí existían eran jóvenes con esa mezcla de espíritu aventurero y solidario que quieren ir a... Y entonces, pues lo que había encontrado era irse a trabajar de enfermera a una misión me parece que era por Costa de Marfil o por Senegal. Entonces estuvimos hablando, contándonos tal y cual. Y ya al final, cuando ya habíamos estado 2 o 3 horas, cháchara, ella vio que nos entendíamos y me dijo, mira, te voy a contar una cosa que yo no me he atrevido a contarle en España a nadie. Pero como tú has estado en África y conoces aquello, a ti te la voy a contar y sé que no pensarás que estoy loca. Entonces me contó la historia de que ella había atendido en el hospital donde trabajaba en la misión, pues había un enfermo, un hombre joven con el que había tenido mucha atención y que le había cogido mucho cariño y eso, y que cuando le habían dado de alta, le había pedido a esta chica un mechón de pelo para tener un recuerdo. Entonces la chica prudentemente se fue a hablar con el misionero y le dijo, padre, el fulanito que se va hoy, que le hemos dado de alta, me ha pedido un mechón de pelo. Y el cura no le dio ninguna explicación. Cogió un almohadón que había allí, lo abrió, metió los dedos, sacó unas cuantas pelos que rellenaban el almohadón y le dijo, toma, dale esto. Ella cogió y le dio aquello como si fueran sus cabellos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y el hombre se fue. Y a los 2 o 3 días vuelve el tal. Hola, dice que vengo a despedirme definitivamente porque ya me voy de aquí, me voy a mi país, mi pueblo, tal y cual. Bueno, pues nada, que tengas muy buen viaje. Pues nada, adiós, adiós. Y el hombre sale de la misión y el almohadón del misionero, pom, 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 empieza a dar botes y se fue por el camino detrás del hombre. Y le dijo el misionero, ¿has visto? Aprende. Bueno, yo he de decir que yo era adepto al materialismo dialéctico, ¿no? Como manda
como manda nuestro padre Marx, ¿no? Pero África es distinta. En África pasan... Desde luego, ella no estaba loca. Ella no era una loca. Y me contó esto, que yo les cuento a ustedes. En otro viaje, en Mozambique, me acuerdo que me encontré con un misionero español, que no era de Albacete, y me contó el misionero, este era un misionero joven y era de un cura progresista, ¿no? Entonces había llegado allí había visto las ideas estas de la brujería, ¿no? Que forma parte de la cultura africana, la brujería, ¿no? Es ineludible, es un motor de la sociedad. Pero claro, había llegado esto, digo, hay que acabar con esto, hay que echarlo abajo. Entonces, este misionero, resulta que él sabía juegos de magia, no sé por qué, pero sabía. Y dijo, pues convocaba allí a los chicos de la misión y le decía, mira, os voy a demostrar lo que hace el hechicero. Y pues hacía la paloma que aparece y que desaparece. Bueno, pues, ¿veis esto? Esto es magia, esto son trucos, esto es que yo me escondo la paloma, tal y cual. Y me decía el misionero, pero me di cuenta de que cuanto más les decía que aquello eran trucos y que aquello era falso, los chicos lo que estaban era pensando que yo era un super hechicero y empezaron a convertirlo en un ídolo al misionero. Ya dejé de eso y me aguanté con que siguieran con sus hechicerías. Yo tenía en el programa, creo que decía que iba a hablar de muchos sitios, pero no me va a dar tiempo. Porque creo que de aquí nos echan a las 8 y me han pedido que luego puedan ustedes hablar algo, preguntar. Bueno, venga, vamos a dar un salto de años y de escenarios, y me voy a ir a uno de los escenarios más notables que he encontrado en África, que era la República Sudafricana en los tiempos del apartheid, de la segregación racial. Bueno, pues todos ustedes conocen la figura de Nelson Mandela, que estaba preso, y la situación en que estaba antes Sudáfrica, ¿no? Bueno, y yo fui a ver aquello. Fue un viaje realmente plenísimo, porque fue todo el África Austral lo que recorrimos, porque en esa época yo ya me había casado con una periodista. Y estuvimos primero en Angola y en Mozambique, que estaban en el final de las guerras de liberación, el final, ¿sí? Y de allí pasamos a Sudáfrica. Cogimos un avión en Mozambique hasta Johannesburgo. Sudáfrica era y es el país más desarrollado y más rico y más moderno de África. Johannesburgo no era una ciudad europea, era Estados Unidos, era como Nueva York. Era una ciudad de rascacielos, pero rascacielos modernos, ¿no? de cristal, unas torres de cristal fantásticas, que en aquella época en Madrid no había nada parecido a esos edificios. Los había ni siquiera en Nueva York, que los rascacielos eran bastante antiguos. Habría que irse a Chicago, ¿no?, para encontrar algo similar a lo de Johannesburgo, aquellas torres tan airosas, muy espaciadas entre sí, y entre los rascacielos había unas colinas, unas montañitas,
que brillaban como si fueran de oro. Y es que eran de oro. Eran de oro. Johannesburgo nació porque allí se descubrió oro a mediados del siglo XIX. Hay que decir que Sudáfrica es la primera productora mundial de oro y de diamantes. Entonces, se descubrió oro allí y se explotó aquello en plan salvaje, ¿no? O sea, allí se excavaba en busca de la veta buena de oro, ¿no? Y la tierra simplemente se sacaba y se amontonaba. En todas las explotaciones auríferas del mundo, la tierra que sale se lava para extraer el oro que lleva, el llamado polvo de oro. Allí nadie se preocupó nunca de hacer esa labor de lavar la tierra. ¿Para qué? Si encontraban unas vetas de oro así de grandes, ¿no? Que salían en bloques las pepitas de oro del tamaño de este ordenador, ¿no? Entonces, esas montañas, esa tierra, no sé si se llama ganga eso en minería, pues simplemente se amontonaba al lado de los pozos, se amontonó, y Johannesburgo era un montón, una multitud de montones de tierra dorada. Entonces, subir al atardecer a una de las últimas plantas de una torre de aquellas, ¿no? A los restaurantes o a los bares que había en las plantas superiores, y ver con el sol que se pone, ¿no? Con esa última luz del sol, los reflejos que sacaba de las colinas de oro, que a su vez se reflejaban en las torres de cristal, es realmente uno de los espectáculos más hermosos que he encontrado en toda mi vida. Pero bueno, resulta que esta maravilla en lo material que había allí se basaba en una miseria moral, ¿no? En un sistema absolutamente repugnante, en un sistema político que era una cosa insoportable. Vamos, en resumen se podría decir, había unos 4 millones de blancos y 18 millones de negros. Los 4 millones de blancos eran los dueños de todo y los negros eran los dueños de nada. Les habían dado unas tierras, decían que tenían una especie de autonomías, ¿no? Donde ellos mismos se gobernaban, pero les habían dejado muy poquitas tierras, pero además eran las tierras yermas, inexplotables, las tierras que no había querido nadie, eran las que les habían dejado a los negros. Entonces los negros lo único que podían hacer era lo que habían hecho desde que empezó la colonización, que era trabajar para los blancos en un sistema pues semi-esclavista. Hay que decir, por cierto, porque somos rigurosos con la verdad, que los negros de Sudáfrica eran los que tenían mejor vida material de toda África. Eran los que tenían más esperanza de vida, los que sufrían menos malnutrición, o no existía la malnutrición, estaban todos nutridos. Tenían cubiertas sus necesidades materiales, allí no había miseria, allí no había hambrunas, ¿no? En ese sentido no había epidemias, ¿no? Los azotes esos del resto de África, no, porque los blancos lo tenían todo organizado y eso. Pero a cambio de eso, la situación social y política era insoportable, en el sentido de que había una parte de la población que lo tenía todo, incluidos los derechos civiles, ¿no? Y otra que no tenía nada. Sudáfrica la habían creado realmente, aquel país estupendo en lo material,
lo habían creado unos colonos holandeses que habían llegado a mitades del siglo XVII. En época de guerras de religión en Europa, pues hubo mucha emigración hacia América, fundamentalmente, ¿no?, de grupos religiosos que buscaban un sitio donde nadie les molestase por su religión, porque iban a estar solos, y estos se fueron a Sudáfrica, estos holandeses. Y la mayoría de la población blanca descendía de esos holandeses que llegaron en el siglo XVII. Tenían dos características fundamentales, los blancos, estos descendientes de los holandeses, que se les llamaba Boers. Los Boers tenían dos características: la dureza, una, y la religiosidad era la segunda. La dureza era el resultado de su historia. Desde mitad del siglo XVII ellos habían estado luchando varios siglos, no solo contra los pueblos africanos a los que le iban arrebatando las tierras, sino sobre todo contra Inglaterra, que era una primera potencia mundial y que ambicionaba convertir a Sudáfrica en una colonia británica, ¿no? Y entonces ellos habían tenido innumerables guerras en los dos frentes y habían terminado por hacerse con el país, ¿no? y ser ellos los que mandasen. Entonces, esta dureza de la gente, ¿no?, era lo primero que notabas cuando llegabas a Johannesburgo, en el aeropuerto mismo, la notabas ya. He de decir que era el mes de agosto y como esto es el hemisferio sur, era pleno invierno. Nosotros veníamos de Mozambique, clima tropical, y llegamos a Johannesburgo y hacía un frío que lo primero que hicimos al llegar a Johannesburgo fue, antes de salir del aeropuerto, en la puerta del aeropuerto, cuando vimos lo que había afuera, fue abrir la maleta y sacar unos abrigos que llevábamos previstos para la ocasión. Pero es que los blancos iban en pantalón corto. Y se helaron las fuentes de Johannesburgo, estando nosotros en Johannesburgo. Y veías a los blancos en pantalón corto. Pero es que los niños de los blancos iban descalzos por la calle. Hasta los 13 o 14 años, los niños de los blancos iban descalzos, y las niñas, para que se endureciesen. Porque, vamos a ver, eran consecuentes. Ellos consideraban que los blancos eran superiores a los negros. Pues si eres superior, si eres un ser superior, tienes que aguantar el frío. Y aguantaban el frío. Entonces, bueno, claro, cuando veías eso decías, bueno, este país es muy raro, ¿en dónde me he metido? He dicho que la otra característica de los Boers era su religiosidad. Ellos eran todos calvinistas, que el calvinismo es dentro de las ramas serias del protestantismo, es decir, dejando aparte las sectas esas evangélicas que están... Bueno, dejando aparte las sectas, dentro de lo que son iglesias formales, constituidas, pues la iglesia calvinista es la más intransigente, la más radical. Entonces ellos tenían una visión del mundo que era la de la religión calvinista del siglo XVII. Es decir, ellos hacían una interpretación literal de la Biblia. La interpretación literal de la Biblia da para lo que usted quiera. O sea, cualquier barbaridad que se le ocurra está en la Biblia, porque en la Biblia hay asesinatos, hay incestos, hay hermanos que le roban a los hermanos, hay maridos que chulean a sus esposas y se las ponen a tiro al faraón. Hay de todo. Entonces, si tú quieres, se te justifica todo. Entonces, ellos lo primero que decían era que Dios había hecho las razas separadas.
había hecho distintas razas, había hecho negros, había hecho blancos, había hecho amarillos, y que lo que Dios había hecho el hombre no lo podía enmendar. Por lo tanto, el contacto, el sexo interracial era no solo un pecado, sino un delito. Entonces, por supuesto, el matrimonio entre razas distintas estaba prohibido, pero además la simple relación sexual era un delito. Un delito que ibas a la cárcel. Y curiosamente tenía más pena de cárcel el blanco que el negro en los casos de relaciones interraciales. Eso era la base de lo que se llamó el sistema del apartheid, es decir, de la segregación racial. Pero es que aparte de la segregación, de la separación de las razas, allí lo que había era una explotación pura y dura de los negros. Y entonces es que te citaban Génesis 9:25, la maldición de Noé a su hijo Cam, en el pasaje ese que Noé se emborracha, se desnuda, no se sabe bien qué pasa, pero el caso es que maldice a su hijo Cam y al hijo de Cam. Y dice la Biblia: maldito sea Canaán, estoy leyendo, maldito sea Canaán, el hijo de Cam, sea para sus hermanos el ínfimo de sus siervos. Y de Cam, los camitas son precisamente los habitantes de África. Los negros son los camitas. O sea, que aquí en la Biblia, en el Génesis, te está diciendo, sea para sus hermanos el ínfimo de sus siervos. Eso es lo que permitía al primer ministro sudafricano, a Verwoerd, por ejemplo, decir en el Parlamento, y vuelvo a leer literalmente una frase: los blancos deben mandar, no solo dirigir o guiar, sino continuar siendo los que dominen, continuar siendo los amos. Esto se decía con toda sinceridad y con toda crudeza, ¿no? No paraban, no había hipocresías allí, pero sí había hipocresías en los comportamientos. Entonces, lo primero que había es que, bueno, lo de la segregación racial, bueno, pues por supuesto había váteres para blancos, váteres para negros, autobuses para blancos, autobuses para negros, en la calle bancos para blancos, bancos para negros, pero al fin y al cabo todo eso 10 años antes no existía en Estados Unidos, antes de que se produjesen los movimientos del año 60 en los estados del sur. Estaban segregados, ¿no? Pero es que tú ibas a una oficina pública y en la oficina pública había la ventanilla, ibas a la ventanilla y en la ventanilla había una tabla puesta así en medio de la ventanilla y estaba el funcionario aquí detrás. Entonces, si eras blanco, tenías que pedirle lo que fuera por aquí, y si eras negro, se lo tenías que pedir por aquí. Tú llegabas despistado, extranjero, te metías por eso. Usted perdone, coño, me he metido por el lado de la ventanilla negra. No me detengan, no me denuncien, por favor, porque te podían meter en la cárcel para aquello, porque se perseguía muchísimo que los blancos se metieran en los sitios de los negros. Yo he de decir que yo puse el mayor empeño en ir a Soweto, que era el principal gueto negro de los negros simplemente no podían dormir en el país. Entonces se habían creado a unos 20 o 30 kilómetros de las ciudades, había una especie de reservas, ¿no? Unos guetos en donde podían dormir los negros. Los negros, pues antes de que saliera el sol, abandonaban sus guetos en sus autobuses, iban a la ciudad de los blancos, trabajaban allí en el servicio doméstico o en lo que fuere, y
pero cuando terminaba la jornada laboral, por la noche tenían que coger su autobús y volverse a dormir a su ciudad. Todo en Soweto habían ocurrido grandes conflictos, manifestaciones, matanzas por parte de la policía blanca, ¿no? Yo tenía muchísimo interés en ir a Soweto y fue materialmente imposible. ¿Por qué? A Soweto solo iban los autobuses de los negros y no me admitían en un autobús de negros. Intenté ir en un taxi, pero claro, un taxi blanco no podía entrar en Soweto. Un coche blanco no podía entrar en el sitio de los negros, no tenía derecho a entrar. No tenía no sé si llevaba el carnet de conducir, pero desde luego con el dinero que tenía no me podía alquilar un coche para irme yo e intentar colarme allí y en resumidas cuentas no pude entrar en Soweto porque había este sistema de apartheid, de segregación racial, que ya alcanzaba su culmen en un parque zoológico al que fui en Ciudad del Cabo. Hay que decir que Ciudad del Cabo era una ciudad liberal en comparación a lo que era Sudáfrica, porque tenía mucha población descendiente de ingleses. Y aunque los ingleses fueron siempre absolutamente racistas en su imperio, pues comparados con los boers eran muy liberales. Entonces había allí un parque zoológico que tenía la peculiaridad de que había un teleférico que recorrías el parque zoológico en una cabina del teleférico por el aire. Y entonces era un parque zoológico con un concepto extensivo, ¿no? donde veías a los animales bastante en libertad, ¿no? Pero vamos, no como en los parques zoológicos que vas andando, que están en recintos pequeños, allí estaban en recintos relativamente grandes, ¿no? Y tú eso lo recorrías todo por el aire. Entonces, en Johannesburgo se permitía que los negros, en Ciudad del Cabo se permitía que los negros se subieran al teleférico, siempre en cabina distinta de la de los blancos. Pero en la entrada había plantado un palo, así, con dos letreros, y ponía blancos, negros. Y entonces tú tenías que pasar por este lado del palo y los negros tenían que pasar por el otro lado del palo. Y hay de ti como se te ocurriera pasar por el lado malo. Te la cargabas. Había allí unos policías que se te echaban encima diciendo, pero ¿a dónde va usted? Y dice, pero bueno, tenía un palo plantado en la mitad de la entrada del recinto. Entonces era realmente aquello un mundo absurdo, ¿no? La situación en la que se vivía. Había una campaña, había emprendido la primera dama, la esposa del presidente, una campaña por la electrificación del hogar. Allí resulta que la gente, los blancos, pues no tenían lavadora ni mucho menos lavaplatos, porque por una miseria tenían todas las criadas que quisiesen, ¿no? Y entonces había emprendido la primera dama la campaña esta para que la gente compre lavadoras y compre lavaplatos, para que eliminasen servicio doméstico, porque decían, la señora toda cargada de razón, y es que los niños, nuestros niños, se acostumbran al olor de las negras. Y claro, si se acostumbran al olor de las negras, ¿cómo van a ser luego buenos boers? A ti te tiene que repugnar el olor a negra. Y esto se decía tal cual, ¿eh? Era un discurso corriente. Lo curioso es que 20 años después de eso,
pusieran en libertad a Nelson Mandela, hubiera unas elecciones en las que naturalmente salió un gobierno negro, porque son muchos más, y la cosa, pues hayan hecho por ahí una película en la que salen jugando al rugby tan hermanos los blancos y los negros. Son realmente acontecimientos que no me quiero poner a analizar ahora porque no tenemos tiempo. Lo último, la última extravagancia que quiero contar de Sudáfrica es que era en 1974 el único país del mundo que no tenía televisión. Y no tenía televisión porque, bueno, ellos se habían planteado, naturalmente, que había que hacer una televisión para negros y una televisión para blancos. Y en la televisión, en la cadena para los negros, solamente podían salir negros. Pero en la cadena para los blancos, solamente podían salir blancos. Y entonces bueno, lo tenían que hacer todo de producción propia, porque claro, cualquier serie americana de televisión, cualquier película, aparecen negros, negros que son personas normales, ¿no? Y entonces eso no se podía. Pero en realidad lo que les echaba para atrás no era el costo tan elevado que iba a tener lo de la televisión, que lo iban a tener que hacer todo de producción propia. En realidad lo que les echaba para atrás, según me confesó un miembro del gobierno, que decía, es que mire usted, si hay televisión, aunque la hagamos segregada, los negros van a terminar viendo la televisión de los blancos. Sabemos que hoy día que se ponen antenas tal y cual, que roban la señal, y van a terminar viendo la misma televisión que nosotros. Y comprenderá usted que no puede ser. Entonces, no podía ser que los negros vieran la misma programas de televisión que los blancos. La cosa era así. Bueno, de todas formas, mi capacidad, yo creía que ya tenía saturada la capacidad de asombro, pero me faltaba lo mejor, que era Lesoto. Lesoto era un país relativamente pequeño, que es como una isla dentro de Sudáfrica. Es un caso único en el mundo, o sea, es una isla y el mar es otro estado distinto. Únicamente existe un caso similar, que es San Marino, que es un residuo de la Edad Media que hay en Italia, que se llama la República de San Marino, pero que son 50.000 habitantes, es como un municipio, ¿no? Y que teóricamente son un país independiente. Pero, vamos, con los italianos que todos se lo toman así a risa, pues... Pero Lesoto era un país que tenía 8 o 10 millones de habitantes, era un país de verdad, y una extensión, bueno, no era muy grande, pero bueno, era un país que era una isla dentro del territorio. Entonces, o sea, simplemente en el mapa aquello era de una originalidad, y una esa que yo dije, yo tengo que ir a ver este país. Entonces nos fuimos, no llegaban los aviones, nos fuimos en autobús, llegamos a Maseru, que era la capital de Lesoto, en un coche de línea, bajamos y nos encontramos. El país absolutamente cubierto por la nieve. Todo el país nevado. Y lleno de caballistas. La gente a caballo, cubiertos todos, absolutamente todos, por unas mantas multicolores, pero mantas gruesas, que se sujetaban con un simple imperdible. Yo no sé cómo se las arreglaban para que no se viera nada. En todo el tiempo que estuve en Lesoto, solamente conseguí una vez ver a un niño pastor que debajo de la manta vi que estaba completamente desnudo. Estaba desnudo y descalzo. Pero tenía una escopeta de 2 cañones porque tenía 2 cabras allí y estaba un niño de 10 años con la escopeta y si alguien se acercaba yo no sé lo que llevaban debajo de la manta, pero
mantas con dibujos, no dibujos africanos. Pues había uno que me enseñó, me dijo su manta, y tenía unos aviones rojos, y me dijo, este es el avión con el que el barón rojo von Richthofen derribó 67 aviones ingleses en la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿qué tiene que ver esto contigo? Bueno, le hacía mucha gracia lo de que hubiera derribado 67 aviones ingleses. Pero, y luego en la cabeza llevaban o bien un gorrito de lana con su pompón de estos que te pones cuando vas a la nieve, o unos sombreritos como de chino, el típico sombrero este de chino, ¿no? Hechos con una especie de esparto o de no sé qué fibra. Y lo más curioso de todo es que los caballistas eran todos o mujeres o niños. No se veía ni un solo hombre. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Dónde he ido a parar yo? Si este es el mago de Oz o qué, porque bueno, lo de que no hubiera hombres era una realidad del país, era un país sin hombres, porque Lesoto estaba considerado por las Naciones Unidas el país más pobre del mundo. Estadísticamente lo era, es decir, según las estadísticas, el PIB, el Producto Interior Bruto de Lesoto, estaba casi que cero. O sea, allí no se producía nada, allí no había agricultura, no había industria. El único negocio que había en Lesoto era un casino de una multinacional norteamericana de la cadena Holiday Inn, para que los sudafricanos pudieran ir allí a jugarse los cuartos, porque en Sudáfrica estaba prohibido el juego. Que yo sepa, esa era la única fuente de ingresos que tenía Lesoto. En Lesoto no había de nada, no había agricultura, no había cosechas. Todos los días llegaba el tren del pan desde Sudáfrica, porque el pan que se comía lo tenían que hacer en Sudáfrica, no tenía que venir de Sudáfrica. Las mantas que llevaban, que eran el traje nacional, eran todas de fabricación extranjera, era todo importado, no, allí no había de nada. Y entonces, como no había trabajo de nada, los hombres se iban a trabajar a las minas de Sudáfrica. Eran todos mineros. Los Basuto, que era, ¿cómo se llamaba la tribu que había formado aquel país? Los Basuto, ya se sabía, se iban a trabajar a las minas sudafricanas durante toda su edad laboral y volvían al país cuando eran viejos. Y en el país no había más hombres que unos cuantos policías y unos cuantos funcionarios, muy poquitos. Era un país sin hombres. Pero lo del país más pobre del mundo era estadísticamente. Luego el sitio aquel estaba muy bien. El sitio estaba muy bien. Tenía muy buenas instalaciones, tenía buenos servicios, tú veías aquello, la gente estaba perfectamente alimentada, todos con sus mantas aquellas multicolores. Entonces, el país aquel en realidad se lo había inventado un rey de la tribu de los Basuto, que en la primera mitad del siglo XIX era un tipo muy listo. Las tribus de Sudáfrica, ya he dicho que estaban siempre en guerra con los Boers, porque los Boers les quitaban las tierras continuamente, ¿no? Y según los ingleses les empujaban desde Ciudad del Cabo, ellos se iban hacia adentro e iban eliminando a los africanos, ¿no? Entonces, allí había un rey de los Basuto que se llamaba Moshoeshoe, que cogió se dio cuenta de cómo iban las cosas. No sabemos de dónde consiguió una levita y una chistera. Y se hizo una fotografía, le hicieron un daguerrotipo vestido a la europea. Y le mandó su fotografía a la reina Victoria de Inglaterra. Y le dijo, soy el rey Moshoeshoe.
querida soberana, te pido tu protección de soberano a soberana. Y entonces la reina Victoria le cayó en gracia y dijo, tenemos que proteger a los basutos, que tienen un rey que es un caballero. Hombre, tengo aquí la foto. Quedan bajo mi protección. Y eso había impedido que los Boer se comieran aquel país como se comieron el resto de Sudáfrica. Y por eso el país ese, que era de una sola tribu, había permanecido independiente, ¿no? Primero como protectorado británico y luego ya en un momento, cuando se terminó la era colonial en los años 60, 50, 60, pues Inglaterra le dio la independencia, pero ya era un Estado soberano bajo la protección internacional y Sudáfrica tuvo que respetar la independencia de Lesoto. Pero Moshoeshoe no solamente consiguió sobrevivir con esta argucia, ¿no?, de la fotografía, del daguerrotipo. Por allí llegaron, obviamente, unos misioneros a montar sus misiones, y entonces fueron a ver al rey, a pedirle autorización, y dijo, no, pero si ya vinieron la semana pasada los misioneros. No, esos son católicos, los católicos son muy malos. ¿Pero qué es esto? Hay unos que son protestantes y otros que son católicos, y hablan muy mal los unos de los otros, y dicen que los buenos son ellos. Y dijo Moshoeshoe, bueno, mira, os voy a poner, como habéis venido dos y ya veo que no os lleváis bien, os voy a poner en dos valles separados. Y el que mejor haga las cosas se va a quedar aquí con el país de la iglesia del país. Resultado de eso es que tanto las misiones protestantes como las misiones católicas echaron el resto en Lesoto, de construir escuelas, de construir hospitales, de construir talleres, de hacer vías de comunicación, ¿no? Porque había una competencia entre las dos iglesias que jamás se resolvió. Moshoeshoe nunca se decidió por unos ni por otros, los dejó siempre que estuvieran en competencia. Esto hacía que, por ejemplo, en Lesoto existiera la universidad más antigua de África, creada a principios del siglo XX. En 1900 poco, allí habían fundado los misioneros una universidad, ya digo, la más antigua de África. Entonces, era un país que estaba, en ese sentido, tenía muy buenos servicios sanitarios y servicios educacionales. Entonces, bueno, a mí me habían en la embajada española en Sudáfrica me habían dicho, pues si vas a Lesoto, vete a Roma y pregunta allí por la hermana María, profesor María, que es española y es una monja muy... Y entonces, pues efectivamente me fui a un sitio que se llamaba Roma, porque era la capital de los católicos, ¿no? Y ya se sabe que la capital de la Iglesia Católica es Roma. Entonces, aquello era un complejo donde estaba la universidad esa que he dicho, donde había un gran hospital, donde había escuelas, y donde me acogió la hermana María esta, que era la superiora de una de las misioneras que había allí. Y esta dicotomía que he dicho entre católicos y protestantes había sido muy beneficiosa para el país. Bueno, por otra parte, he de decir que la verdad es que eran listos, los basutos eran gente lista y se las sabían. El Estado vivía de la limosna internacional. Hoy día hay muchísimos estados que viven del apoyo exterior, ¿no?
pero cuando empezó Lesoto eso era más raro. Pero entonces, por ejemplo, los autobuses, tenía unos autobuses estupendos para el servicio interior de Lesoto. Los autobuses llevaban una placa que decían regalo de Su Majestad Imperial el Shah de Persia. En el Parlamento, los escaños, todos los escaños del Parlamento tenían una placa que decía regalo de Su Majestad Británica. Te sentabas en un banco en la calle y había una placa que decía regalo del gobierno de la República Francesa. Ibas a hacerte una radiografía y en el aparato de rayos X decía regalo de la República Federal de Alemania. Ibas a otro sitio, regalo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todo lo que tenían el Estado era de regalo, de regalos extranjeros. Los coches oficiales eran regalo de Inglaterra, regalo de Suiza, regalo de China, no sé, aquello era una cosa muy extravagante todo. Entonces, como he dicho, las 8 menos 5, pero si yo creía que eran las 7 menos 5. Pues me voy a quedar sin contarles el final de esta historia. Pero, en 2 minutos, vamos a ver. Lesoto era un país que no tenía problemas tribales, que el tribalismo ha sido lo que ha destruido África. Entonces, había una sola tribu, Basuto. Pero mira por dónde, unos se habían hecho protestantes y otros católicos, claro, por la política de Moshoze. Y entonces esto se traducía políticamente. Los católicos eran la derecha, el partido de la derecha, y los protestantes eran el partido de la izquierda. Y las monjas aquellas con las que me tuve una temporada fantástica. Yo tengo que decir, aunque no tenga tiempo para otra cosa, tengo que decir que las misiones cristianas en África son realmente la salvación. Que cuando las ONG salen huyendo porque la situación en los países se pone esa, los que se quedan a dar el callo son los misioneros. Los últimos que se quedan siempre son los misioneros. Y sustituyen al Estado en la mayor parte de los países donde el Estado es un desastre, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, las misioneras estas eran muy reaccionarias, como correspondía, ¿no? Y entonces, una de ellas, un día estoy andando con ellas y se encuentra con un pastor, un viejo, muy viejo, porque había dicho que no había hombres. Y lo saluda ceremoniosamente y se vaya, dice, menudo elemento es este, tal y cual. Digo, ¿qué pasa? Dice, este es comunista. ¿Cómo que es comunista? Dice, sí, es protestante. Los protestantes son comunistas. Bueno, entonces los protestantes eran comunistas para las monjas. Y dice, y digo, pues lo ha saludado usted muy amablemente. Dice, hombre, claro, es que si no me manda el diablo. Digo, bueno, ¿y qué le importa que le mande al diablo un comunista? Hasta que ya me di cuenta que lo que quería decir exactamente era que le mandaba al diablo, que le mandaba al demonio. Porque había un paralelismo, una identificación entre protestantismo, comunismo y Satanás. Y entonces esa noche, por las noches, eran muy agradables en la misión. Por las noches nosotros durante todo el día estábamos por arriba y por abajo recorriendo el país tal cual. Llegábamos por la noche a la misión. Nos daban una cena espléndida, varios postres de repostería, tartas, tal y cual, un festín. Y después nos íbamos a un cuarto de estar que tenían allí con su chimenea
muy calentito, y a jugar a las cartas con las monjas. Y otras, las que no estaban en la partida, estaban haciendo gorritos todo el tiempo, gorritos de lana. Y aquella noche ni hubo cartas ni hubo punto. Se pusieron a contar historias de lo que he dicho, del diablo, de cómo era aquello. Me llevaron al día siguiente a ver un exorcismo de un brujo muy malo, protestante comunista, que estaba haciendo no sé qué. Bueno, lo que he contado del almohadón no es nada, comparado con las historias que salieron aquella noche. Es una pena que no tenga otra hora para contárselas, porque eran fabulosas. Pero el caso es que me llevaron al exorcismo, y el exorcismo lo protagonizaban las damas de Santana, que era una cofradía de damas católicas, ¿no?, que iban con hábito, todas ellas, y unos grandes escapularios. Y entonces había allí una gran devoción a Santana. ¿Y por qué era la devoción a Santana, la Madre de la Virgen? Porque según los evangelios apócrifos, que no están reconocidos como la palabra de Dios, pero que son una fuente histórica de donde ha salido gran parte de la tradición cristiana, todas las historias de santos, y eso vienen de los evangelios apócrifos. Según los apócrifos, Santana se casó 3 veces, con Joaquín, el padre de la Virgen, con Cleofás y con Salomás. Y tuvo 3 hijas, que son las 3 Marías, María la Virgen, María de Cleofás y María de Salomé. Entonces, resulta que allí, como se quedaban sin hombres, en toda África había poligamia, pero allí lo que había era poliandria. Es decir, allí las mujeres estaban casadas, pero su marido se iba a las minas y como pillaran uno, lo tenían. Y entonces ellas consideraban que en realidad lo que hacían era lo que Santana, que cuando se quedaba sin un marido se echaba a otro, y de ahí venía la devoción a Santana. Para que vean ustedes lo de la religión, las ramificaciones que puede tener. Y colorín colorado, son las 8 en punto. Siento mucho que no podamos hablar más. Bueno, Luis, ha sido estupendo. Nos ha encantado esta conferencia. Hemos aprendido muchísimo, ¿verdad?, de este África tan oculta y tan desconocida para la gran mayoría, y además lo ha hecho usted de una manera tan amena y tan entretenida que, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a pedir a nuestra presidenta, porque en nombre de la asociación de Aluex le quiere hacer entrega de pues un pequeño detalle con el que reconocer pues su paso por esta conferencia y por este ciclo de conferencias. Ay, muchísimas Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por habernos acompañado, y tan solo les recuerdo que el próximo lunes 7 de mayo tendrá lugar la conferencia Los albacetenses de la diáspora por la guerra, a cargo del archivero, del doctor en Historia Moderna y Contemporánea y además investigador Francisco Fuster Ruiz. Así que hasta la próxima semana. Gracias.